Padre, los talentos, los dones, Señor, son de ti, no son de nosotros. Así es que, pues eso debe llevarnos a regocijarnos en ti, Padre, no en nosotros, porque no proviene. Si alguien tiene, Señor, algunas características especiales que tú has deseado, Señor, así, pues es gracias a ti, Señor. No debemos de vanagloriarnos de nada, sino al contrario, decir como esos apóstoles que decían que siervos inútiles somos, Padres, hemos hecho lo que tú nos has mandado solamente. Señor, te agradecemos por todo eso, porque pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz pues, nos ha acercado a ti, nos ha puesto en esa comunión directa, Padre, a través de su crucifixión, su muerte, Señor, sepultura y la resurrección, Padre, que nos da esa garantía en el cual sabemos que vamos a estar contigo en un futuro, Padre. Y ahora gozamos de tu presencia en nuestras vidas, que te revelas a través de tu palabra, Señor, que nos has dejado. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que aún no llegan en estos tiempos que ha estado complicado, caótico el tráfico, Señor, las lluvias. Sabemos que tú tienes ese control de cada cosa, aunque nosotros no lo entendamos, Señor, no lo veamos, Señor, visiblemente, pues tú tienes el reino, Señor, el gobierno de este mundo, del universo, Padre. Te pedimos por ellos, por aquellos que no han podido venir por enfermedad, situaciones de trabajo, Padre, cuestiones en la familia, aún muchas veces el desánimo que pudiera existir, pues tráelos tú, Señor, a través de tu palabra, de tu espíritu, que los redarguya para que ellos puedan estar con nosotros, gozándonos, aún en medio de situaciones complicadas, Señor. Y este tiempo que nos has permitido iniciar, este servicio de adoración, Padre, lo ponemos también en tus manos, que seas tú el que nos guíe, Señor, que seas tú el que utilice a cada uno de nosotros, desde los que están sirviendo, Señor, de los que enseñan, Padre, de los que escuchamos también tu palabra, porque para todo, Señor, necesitamos estar dispuestos, Señor, venir con gozo, estar conscientes que venimos delante de ti, Señor, en tu presencia, no solamente por un cumplir, Señor, sino porque el deseo de nuestro corazón es glorificarte, Señor, honrarte a ti. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén. Bueno, hermanos, voy a tomarme una pastita de ajolotiux, dicen. No de los que están pintando, pero sí para la garganta. Ahora todos se me vinieron de este lado. ¿Por qué? Dejaron a Betty sola y a aquel hermano solo. No dividan la iglesia, hermano. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de vicios y virtudes. Hasta el momento, pues confiamos en el Señor que nos vaya mostrando, ¿verdad? En qué momento esas virtudes hemos dejado de cuidarlos, de alimentarlas, y también esos pecados, ¿verdad? Que muchas veces también alimentamos, que creo que es lo que muchas veces alimentamos más, no todos, pero algunos de nosotros pudiera ser que sí, y que el Señor siempre nos lleve ese cambio, ¿verdad? A estar en esa transformación de nuestro corazón, como siempre decimos, para que Él salga glorificado, y eso debe estar en nuestra mente, siempre es el Señor, y recordar en cada momento de nuestra vida que cuando nosotros padecemos, hacemos ciertas situaciones, como veíamos la envidia, ¿verdad? El amor que muchas veces no lo damos, Señor, como el Señor no nos da adecuadamente, para que nosotros también lo demos hacia los demás. La parte de la ira, ¿no? Que también veíamos que pues los hijos de Dios no tienen permitido. Sin embargo, en su misericordia, pues el Señor pues nos da esa oportunidad, ¿verdad?, de corregir. Entonces, cada una de esas situaciones en las cuales vivimos, cuando caemos, pues tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Vimos ahí algunos puntos en los cuales nos van a ayudar
a que meditemos, reflexionemos en lo que estamos haciendo, nos estamos comportando, ¿no? Y bueno, cuando meditamos un poquito más y vemos esas actitudes de nuestra parte, vemos que estamos haciendo a un lado a Dios, ¿no? Cuando me enojo, justifico mi enojo, no me interesa. Veíamos esas manifestaciones en mi gesto, en mi manera de hablar, en mi manera de expresarme, ¿no? Hasta en el silencio. En ese momento, si pudiera poner stop y verme, ¿no? Así en un video, pues vería que estoy haciendo a un lado a Dios, porque están ganando mis emociones, mis sentimientos, y no me interesa. No pongo a pensarme en ese momento quizás en la envidia, ¿no? Cómo estoy afectando, cómo estoy reflejando hacia los demás el que Dios no me ha dando a entender, como si Dios no me hubiera limpiado, sacado del pecado, ¿no? Cuando en realidad eso es parte de mí. El enojo es lo más común, ¿no? Que decíamos, todos padecemos de eso, de cierta u otra manera. Y bueno, el Señor ahora, a través de esta virtud de la prudencia, que veíamos que van unidas y se utilizan todas las demás virtudes también, pues nos van a llevar a eso, ¿verdad? A ser prudentes, que es lo que nos falta en la actualidad a todos niveles, ¿no? Pero como hijos de Dios, si conocemos la prudencia y la hemos leído, ¿no? Muchas ocasiones la hemos escuchado, pero ahora nos falta vivirla, ¿no? Constantemente, lo más constantemente posible. Y eso es lo que estábamos viendo hace 8 días. Veamos algunos textos, sobre todo en Proverbios, que habla en su mayoría de la prudencia. Viene de esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, la sabiduría pues lo tenemos a través de su palabra, la que Dios nos da. Y de ahí, ¿qué sigue después de la sabiduría? Cuando ya tenemos esa sabiduría, ¿alguien se acuerda? Mencionábamos 3, ¿no? Definimos 3 conceptos, puede ser. El discernimiento. Y el discernimiento que nos ayuda a identificar, ¿verdad?, lo que es bueno y es incorrecto, sobre todo basado en la palabra de Dios, ¿no? Sí, hermano. Pero no nos referíamos a eso, sino al compartir la palabra, de que estés a lo mejor en una reunión y te pongas a ver, siéntense porque voy a compartir la palabra, ¿no? Evangelizarlos, exactamente, si no hay el momento específico para hacerlo. Por supuesto que sabemos que cuando tú estás, yo en el trabajo normalmente acostumbro eso, ¿no? Siempre es esa amabilidad con los demás. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿no? Ya es parte de tu vocabulario cristiano, ¿no? Hay algunos que van a decir, ay, qué bueno, yo también, gracias a Dios, ¿no? Lo dicen por decirlo quizás, ¿no? Pero no pasa nada. Algunos me dicen, ay, qué bueno, ¿no? Qué bien. Cuando pongo eso, ¿no? Les escribo, hablamos, algo así. Y hasta ahí, ¿no? Pero ellos van enterándose en ese sentido, ¿no? Cuando ya hay alguna situación, pues ya predicas, a lo mejor en la comida, igual me ha tocado, ¿no? Cuando salíamos a comer o bajamos al comedor, y pues en la plática pues ahí no hay problema, puedes hacerlo, ¿no? Si se presta el momento, todo, pues lo puedes realizar, pero me refiero a que estés laborando, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuchaba parte de un podcast de ahí de República Dominicana, y
habla este pastor acerca de todo lo que es el dinero. Y decían si era correcto en la hora de tu trabajo hacer un devocional. Entonces, así de bote pronto decimos, pues es que estás honrando a Dios, ¿no? Pero no, te están pagando por un trabajo. Entonces tienes que dedicarte a tu trabajo, es como quitarle dinero, ¿no? Tú hazlo, ya después lo puedes hacer o antes, ¿no? De iniciar tu hora laboral. Entonces ahí es donde entra la prudencia, de saber identificar en ese momento. Hacerlo, no estamos diciendo no hables nada, no, 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 o sea, pues, si no, ¿cómo se van a enterar, no? Que uno es hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo se van a enterar y cómo van a saber ellos conocer al Señor si uno no les predica, ¿no? Dice la palabra, parafraseando. Romántica 1380. Somos parte de ti. Exactamente. O sea, es integral, ¿no? Si vamos viendo es integral, como dice su hermano Juan, pues es el comportamiento, que es donde la gente empieza a verlo, ¿no? Unos son muy observadores, te lo dicen, otros lo ven, se lo guardan, pero ya asumen, ¿no? Muchos de ellos. Yo en este reciente trabajo me pasó algo igual, ¿no? Pues yo de regular siempre traigo el anillo de matrimonio y se les hizo raro porque muchos de ellos no lo traen o son divorciados. Entonces dicen, pues, ¿por qué lo traen? ¿No? Más en esta actualidad. Quizás en otro tiempo todos lo traían, ¿no? Por lo que razón que fuese. Bueno, ¿sí? Si siente la música, si no, mejor canto, hermano. No me había percatado, pero sí, ¿verdad? Un poquito. Entonces, eso es lo que ellos preguntaban, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, ¿y tú por qué lo haces? ¿Que eres religioso? Así me dijeron. Le digo, soy cristiano. Esa es la realidad, ¿no? Yo digo, soy cristiano y pues es algo que es un compromiso con Dios. Y ya, entonces uno de ellos como que empieza, pues yo creo en ese afán, no se ve malévolo entre comillas, pero ¿cuándo vamos a ir? No sé a dónde. ¿Cuándo vamos a ir? No, pues yo no, ¿no? Pues tengo a mi esposa, honro a Dios. Y entonces ahí empieza esa parte, ¿no? Poco a poco. Pero es en la hora laboral, entonces trato de que no sea en esa hora laboral. Sí les digo ciertas cosas, pero no metiéndome de profundidad, ¿no? Pudiéndolo hacer, tratando de hacer esa prudencia, pero cuando ya muchas veces sabemos que empezamos a predicarles, unos escuchan, otros pues cambian la conversación, ¿no? Entonces pues ya uno entiende, pero esa es parte, todo el comportamiento, ¿no? Este, Nuestra manera de hablar es lo mismo, ¿no? La manera de hablar debemos de reflejarlo. También en el otro trabajo algunos me decían, es que en reuniones o en pláticas, pues decían palabras no adecuadas, ¿no? Y muchos me decían, pues, con respeto, no sé, ¿verdad? Quizás entendámoslo así, dicen, ay, es que aquí está el Inge, ¿no? Pues él no dice groserías, pero sabían que soy cristiano, ¿no? Entonces como que eso los limitaba a muchas cosas, ¿no? Pero ya te identifican, das ese testimonio, ya entienden muchas cosas. Uh-huh. Entonces esa es parte de. Entonces veíamos esta de la prudencia y luego del discernimiento, que sabíamos que ya tenemos la sabiduría para discernir lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Dentro de los principios de Dios, dentro de sus mandatos, Él es el que nos da la pauta, no ese es nuestro estándar, el que nos va a guiar. No es como muchas veces pues llegamos al Señor y no sabemos qué es pecado, ¿no? Por eso otras personas dicen, es que los cristianos para ellos todo es pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un conocimiento de la palabra y ya nos da ese discernimiento de saber, ¿no? En qué momento, y ya luego llega la parte de que es la prudencia, ¿no? Ya la prudencia es el actuar, el tomar esa decisión correcta, empezar a verlo. Entonces podemos desglosarlo en eso, van unidos, ¿no? Y dimos esa definición de cada uno de ellas, de la sabiduría, que es la capacidad divina para comprender la realidad desde la perspectiva de Dios, siempre es desde la perspectiva de Dios,
y vivir conforme a ella. Entonces otra vez, vivir conforme a ella. Veíamos el discernimiento, que es la capacidad de distinguir entre opciones, especialmente entre la verdad y el error, o el bien y el mal, ¿no? Que ahí es donde debemos tener ese discernimiento, ¿verdad? Lo que nos habla, lo que nos habla Juan, discernir las doctrinas erróneas de las que son verdad, ¿no? Que muchas veces puede llegar a suceder en muchas iglesias, ¿no? Somos nada más oidores. Si recordamos a algunos de nosotros, llegando a la iglesia, pues nada más escuchábamos, pero no estudiábamos, ¿no? Entonces todo lo que nos decían lo creíamos. Si ellos decían que pues al hablar en lenguas era la manifestación de que eras bautizado en el Espíritu Santo y de que eras cristiano, pues te lo creías, pero no estudiábamos la palabra, ¿no? Entonces nos íbamos a lo que la gente decía, ¿no? El que predicaba, el pastor, quien sea, algún hermano. No había ese conocimiento, esa sabiduría, y por tal motivo no había un discernimiento y nos llevaba a tomar imprudentemente decisiones en muchos sentidos, ¿no? Como veíamos ahorita en este ejemplo, hacer un devocional en el trabajo, pues uno lo ve espiritual, es que primero está Dios y puede uno justificarte, pero no es prudente. No está rechazando, pero no es prudente. Y ya de ahí pues ya veíamos lo que era la definición de la prudencia, que es aplicar, ¿verdad? Decíamos, esa práctica, esa estrategia de la sabiduría en esas situaciones ya concretas. Eso es definiéndolo así. Y normalmente pues lo hacemos en la práctica, ¿no? Como quien dice, lo hemos aprendido líricamente, ¿no? Pero porque Dios nos ha estado mostrando ahí, y ahora tratamos de entenderlo, de meditar, reflexionar, para ver en qué momento estamos siendo imprudentes, ¿no? En cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier ámbito, pero principalmente es en las cuestiones espirituales. Entonces veíamos lo que no era la prudencia, no era cobardía, que es parte de lo que te preguntaban, no era manipulación o astucia pecaminosa, que muchas veces eso es lo que hacemos. Es una astucia, como lo que veíamos en Génesis 3:1, ¿no? ¿Qué hizo Satanás? Cómo jugó con esas palabras para que engañara a Eva, ¿no? Y muchas veces eso es lo que vemos que la gente hace, ¿no? Manipula con juego de palabras, diciendo cosas incorrectas o cosas que las hacen ver buenas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, y no solamente de los demás, sino mi corazón, porque vemos que todo nace del corazón, de ahí viene, que también lo hacemos, ¿no? Principalmente es hacia mí. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy manipulando a alguien? ¿Estoy manipulando a mi esposa, a mis hijos, en el trabajo? Porque muchas veces ahí se da, ¿no? ¿Cómo lo estoy manipulando? Y ha sido de una manera muy amable, muy amorosa, entre comillas, o muchas veces es aplicando el enojo, ¿no? Me enojo y de ahí manipulo. Gracias. Ahí estoy manipulando. Hace poco mi esposa platicaba de una de sus compañeras de trabajo, que le encontró el esposo con mensajes, ¿no? Con otra persona, y pues le reclamó, ¿no? Pues es algo normal. Pues él le volteó la tortilla, se enojó y no sé qué hizo, y luego ya ella estaba pidiéndole perdón a él. Entonces vemos cómo el corazón manipula, ¿no? Entonces debemos de ver en nuestro corazón qué estoy haciendo. Y no solamente con las personas, muchas veces con el Señor tratamos de manipular, o sea, con el Señor tratamos de manipularlo, ¿no? Decimos, nos santificamos las cosas, nos ponemos espirituales. Pensamos que por ya, si Dios quiere va a pasar esto, pero no hay una prudencia. Quiero irme de vacaciones a Europa, si Dios quiere nos vamos a ir, ¿no? Y en mi justificación pido un préstamo que no voy a poder pagar, es que el Señor quiso, me dieron el préstamo, ¿no? Pues cualquier banco te puede dejar que te den un préstamo, pues tú te vas a pagar y si no te embargan, ¿no? Entonces vemos cómo no hay una prudencia, manipulo y digo, pues es que ya, Dios quiso, ¿no? Entonces vemos ahí, ver en nuestro corazón realmente que estamos teniendo esas manifestaciones, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahorita, y en este caso la prudencia. Veíamos que no es autosuficiencia. Ahí en Proverbios 3:5 dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Tu conocimiento, en lo que tú crees que es correcto, sino poner el filtro de la palabra de Dios. Y bueno, vemos ahí algunas otras. Veíamos que la naturaleza de la prudencia, ¿quién es?
proviene ¿de dónde proviene la prudencia? La naturaleza de la prudencia, ¿de quién proviene? ¿De dónde proviene? De Dios, ¿verdad? Proverbio 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, ¿no? Y obviamente al dar la sabiduría, da todo lo demás, el discernimiento y esa prudencia. O sea, no es una habilidad humana, aunque muchas veces lo ocupas, pero no debe ser esa habilidad humana porque no estás honrando a Dios, no estás glorificando a Dios. Y se recibe mediante el temor de Dios. Proverbios 9:10 dice, la prudencia, está ligada al temor de Dios, ¿no? Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Conocer es ese temor no solamente reverente que decimos, sino también el temor de saber quién es, que es justo, que es recto, que también disciplina. O sea, es ese complemento de ese temor que debemos de tener hacia el Señor. Y veíamos características, sí vemos las características, ¿verdad?, de la prudencia, o no se acuerdan, nada más, ¿verdad? Entonces hay características de la prudencia. Número 1 es discierne el peligro. Dentro de las características de la prudencia, que es parte del discernimiento que estamos aplicando, es que discernimos el peligro a través de ella. Dice el Proverbio 27:12. Si alguien ya ubicó ahí Proverbios, para que me ayude a leer. 27:12, por favor. Y gracias, Manuel. Entonces ahí se hace avisados, entonces, como al prudente, ¿no? El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño, ¿no? Y aquí se hace referencia al que no tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, que no ven realmente esa imprudencia que están cometiendo en algún momento, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, y eso lo vemos a diario, ¿no? Nosotros lo vemos a diario. Escuchaba hace tiempo a un pastor que decía que él dejaba a su hija, que era de Guadalajara, a la universidad, dice, y ya, dice, hasta que un día, y regresaba de la universidad en la noche, dice, fui por ella, y me metió por un baldío, dice, todo oscuro. Y digo, ¿a poco diario te vienes ahí? Dice, sí, dice, pues no pasa nada, Dios me cuida, ¿no? Y sí, si bien es cierto, Dios nos cuida, pero era imprudente irse por ese lugar, ¿no? Pues hay un riesgo. Entonces vemos cómo ahí muchas veces no discernimos ese peligro, ¿no? O sea, sabemos que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, pero no vamos a andar en lugares donde pues sabemos que hay un peligro extenso, ¿no? Entonces vemos que debemos discernir correctamente ahí. Por eso dice que el avisado ve el mal y se esconde, o sea, huye, se aleja de él. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Que tenemos que muchas veces decirles, no caigas en esto, si tu amigo te lleva a este lugar, no lo hagas, ¿no? Más si uno conoce cómo están las cosas, ¿no? Y los jóvenes imprudentemente pues no les interesa, ¿no? Van y lo hacen y pasan cuestiones ahí en sus vidas, ¿no? Que se manifiestan. Dice, controla las palabras, Proverbios 13:3, alguien que me ayude. También hay otro proverbio que dice que entre muchas palabras hay pecado, ¿no? Hay los que tienden a hablar mucho, son muy parlanchines y pues siempre van a decir cosas que no son correctas, ¿no? Nos puede llevar a pecar porque quieren decirlo. Entonces debemos controlar, guardar nuestra boca, ¿no? Nuestro alma, pues ahí se refiere a todo nuestro ser, la voluntad, los sentimientos, mis pensamientos. Entonces debemos de tener guardado, no nada más es, como dice coloquialmente, pues es que yo así soy, ¿no? Digo las cosas como son, ¿no? No soy hipócrita, lo aviento así. No pones el filtro, ¿verdad? No hay esa prudencia porque no sabes en qué momento vas a lastimar y vas a afectar a los demás.
Es lo que decía, me pongo a lo mejor muy espiritual, ¿no? Quiero reprender al hermano, a ver tú hermano, que no sé, siendo imprudente, sin tacto, o sea, así tajante. Digo, a mí me ha tocado, ¿no? Escucharlo, verlo y que me lo han dicho, ¿no? No, o sea, entonces ahí nos habla la palabra de eso, ¿no? Actúa con paciencia en Proverbios 19:11, que me ayuda también. Ok, y aquí vemos que está incluyendo la parte del furor también, ¿no? Gracias. Entonces la cordura, ¿no? La paciencia, tener esa sabiduría, ese discernimiento va a detener siempre ese furor. Entonces vemos eso constantemente en nuestras vidas, ¿no? Y también evalúa antes de actuar. Ahí en Proverbios 14:28, se los leo, dice Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ahí el Señor a través de este evangelio pues nos muestra, ¿no?, que debemos de evaluar antes de tomar una decisión, de actuar. Lo que ponemos como ejemplo básico pues es, no voy a gastar más de lo que tengo, ¿no? Si yo gano 1,000 pesos, no me voy a comprar un carro, una casa de 10,000 pesos, ¿no? Pues ¿de dónde lo voy a pagar? O sea, tengo que ubicarme en esa situación. Y volvemos a lo mismo, es que Dios me va a proveer, sí, te lo va a proveer, pero vas a tenerlo, ¿no? No esperas a que pudiera hacerlo, ¿no? Que alguien te dé esos 10,000 pesos, ¿no? Por decirlo así, te los ofrende, te los dé, te los regale, recibas una herencia, pero pues aventarse así nada más, por decir es que Dios lo va a proveer, y pasa el tiempo y ya no tienes y te quitan el carro, ¿no? O la casa, porque no tuviste el cuidado de todo eso. Entonces hay que evaluar antes de actuar, de tomar alguna decisión, ¿no? En ese aspecto, en un trabajo, nosotros lo veíamos en el trabajo, y de hecho hay ahí una especialidad que son administradores de proyectos, ¿no? Que les dicen todos los proyectos que hay, y entre los que ellos evalúan exactamente si el proyecto es viable. Cuando uno toma ese curso, que es casi toda una rama, te dicen eso. Por lo regular, siempre el gobierno no evalúa sus proyectos, por eso dicen te va a costar 1,000 pesos y terminan pagando 100,000 pesos, dice, porque llega un momento en que alguien debe de decir, de aquí ya hay un riesgo y ya no voy a poder, y lo mejor es tirar ese proyecto, decir no, dejarlo, porque vas a gastar más, y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces hay que evaluar en nuestra vida hasta dónde voy a poder. Yo no voy a decir ahorita me voy a meter al gimnasio a cargar pesas, ¿no? Número uno, pues no traigo 2 costillas, así me mandó el Señor, soy el Evo de mi esposa, ¿no? Sin costillas. Entonces pues eso afecta, no puedo cargar, ya el doctor me dijo, y voy a cargar pesas, pues no voy a poder, ¿no? Sería imprudente de mi parte. Es que a mí me gusta, no me gusta, ¿no? Pues un ejemplo. Es que a mí me gusta, pues no vas a poder, te vas a lastimar. Eres hipertenso, o sea, muchas cosas que uno imprudentemente hace, ¿no? Entonces tienes que evaluar hasta dónde vas a poder, tanto en lo espiritual, tanto como en lo material, en tu vida, en un trabajo. Los jóvenes en un noviazgo, ¿no? Los jóvenes en un noviazgo, pues quieren tener un noviazgo, a lo mejor de 15, 16 años, y no están preparados. No están preparados, y los jóvenes, pues empeñan, ¿no?, en querer tenerlo porque quieren sentir bonito, maripositas en la panza, quieren sentir que los quieren, ¿no? Entonces empiezan con esas, o quieren otras cosas, esa es la realidad, pero no están preparados, no evalúan eso, es decir, estoy preparado para dar, para recibir ese amor, o sea, todo lo que implica un amor, ¿no?, ya más hacia futuro hacia un matrimonio. Entonces eso es lo que hace. Y dentro de esas características de la prudencia, bíblicamente hablando, pues es obedece la palabra, ¿no?
Mateo 7, 24 y 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella causa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿no? Entonces ya Dios ahí nos está dando a través de nuestro Señor y utilizando a Mateo para que veamos, ¿no? Obedezcamos la palabra. Ese es un principio, ¿no?, en el cual de nosotros debemos de fundarlo, en este caso en el Señor, ¿no? Y pues vamos a ver ahora cómo ser prudentes bíblicamente, ¿no? Cómo ser nosotros prudentes bíblicamente, porque eso es lo que debemos de ser, ¿no? Primero, teme a Dios por encima de todo, que es lo que ahorita mencionaba, ¿no? No solamente es el temor prudente, reverente, sino ese temor de saber quién es Dios, conocer quién es Dios. Por eso necesitamos la sabiduría, saber quién es el Señor. Muchas veces por eso andamos de aquí para allá, nuestras emociones, porque o no conocemos al Señor, no sabemos la grandiosidad de quién es Él, ¿no? Como hemos estudiado los salmos, que es lo que nos muestra, ¿no?, la grandeza de Dios. Su palabra, todo a través de su palabra nos está mostrando implícitamente. Muchas veces se ve claramente, otras se ve manifestado. Entonces no vamos a tener ese temor del Señor si no sabemos quién es. Entonces la prudencia verdadera comienza con una relación reverente y obediente con el Señor. O sea, no hay de otra, ¿no? Si eres prudente en algunas cosas y has salido avante, triunfante, pues es obra de la carne, ¿no? Pero no estamos glorificando a Dios. Entonces de ahí comienza, con esa relación reverente y obediente con el Señor, y desde una perspectiva pues bíblica, ¿no? Así que el temor de Dios es ese principio de toda sabiduría verdadera y el marco de toda decisión santa. Siempre nos va a llevar a tomar esas decisiones, todo hacerlo para la gloria de Dios, para que Él salga glorificado, no para mis propósitos. Dentro de eso que sale Dios glorificado, pues a mí me toca una bendición, por gracia de Dios, pero siempre lo pienso en términos míos. Es que necesito esto, ¿no? Es que quiero esto, y glorifica a Dios. Ya nada más ahí decir glorifica o no. Un ejemplo que ahorita traen muchos y muchos jóvenes lo hacen, ¿no? Y digo, no quiero aludir a nadie, pero así pasa, ¿no? Nada más que nos lleve a pensar, bueno, jóvenes y hasta personas ya adultas, ¿no? Se tatúan. O sea, tatuarse no es pecado, ¿no? Hablando en el contexto de los hijos de Dios. Pero ¿en qué glorifica a Dios? Nada más contéstense eso, ¿en qué glorifica a Dios? Lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Si quieres. Y no estoy dándoles permiso, ¿verdad?, que lo hagan, ¿no? Es decisión de cada quien, no es pecado. Pero glorifica a Dios. Ahí es donde uno debe, ¿en qué lo glorifica, no? Si digo, pues es que a mí me gusta y es que me voy a poner aquí un pescadito, ¿no? Estoy glorificando a Dios. Entonces vemos cómo la misma palabra nos lleva a eso, ¿no? Nos da, si lo ponemos en términos del Señor, no hay que pensarle más. Dice el Señor en primera de Juan, ¿no? Mis mandamientos, y en el Evangelio de Juan, mis mandamientos no son carga pesada, no son duros. Entonces teme a Dios por encima de todo, y eso hace referencia a la relación reverente y obediente de Dios, ¿no? Ya vimos Proverbios 9:10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, ¿no? Proverbios 1:7 que también nos habla, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que si no estamos llevando ese principio de la sabiduría, pues estamos siendo insensatos y despreciamos la sabiduría de Dios. Salmo 111:10 habla lo mismo. Vean cómo se repite, hay 3 veces en la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, si lo aplicamos prácticamente, antes de decidir, debemos de preguntarnos no solo qué es conveniente, sino qué agrada a Dios, ¿no? O qué glorifica a Dios, qué refleja reverencia ante su santidad y qué promueve una obediencia sincera. Entonces, ahí es donde debemos de aplicarlo en nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, ¿no? Es lo que vamos a ver más cuando va a impactar a mi vida, ¿no? Esas decisiones. Y puedes aplicarla en cualquier momento, ¿no? Si ahorita alguien, siempre sucede, ¿no? Algunos tenemos esa, ¿no? Prudentemente dice, te invito a desayunar una ensalada, o vámonos a los tacos de carnitas. ¿Qué prefieren, hermano? Sinceramente. Digo, yo sé que algunos son más light, ¿no? Mira que el hermano ya dijo que sus risas, los de carnitas, ¿verdad? Dice, a partir de este momento, hermano, ya no. Sí, te iba a invitar hoy, hermano, fíjate. Te iba a invitar hoy, no, entonces, gracias, hermano. Es parte de esa prudencia. No está en eso sencillo, porque sí va a afectar en nuestra salud, ¿no? Imprudentemente uno lo hace. Yo acabo de hacerme unos estudios y no salí tan bien, salí reprobado en algunas cosas. Entonces, pues ya me regañaron. Estoy siendo imprudente, o sea, lo vi y dije, híjole, o sea, sí soy imprudente, ¿no? Digo, no estoy tan mal, pero pues debo tener cuidado en muchas cosas. Entonces, y sí me justifiqué, ¿no? Y todavía imprudentemente dije, ay, pues me voy a echar otro pancito, ¿no? Ya el lunes empiezo bien, imprudentemente, ¿no? O sea, no es así como que, ay, estás pecadote, pero sí hay una imprudencia en esas decisiones mínimas. Imagínense en las que realmente van a impactar sobre todo el testimonio hacia Dios, ¿no? La vida que llevamos en esa santificación. ¿Cómo puede ser prudente bíblicamente? Ya vimos temer a Dios por encima de todo. Ora antes de decidir. La prudencia bíblica reconoce la insuficiencia humana y depende conscientemente de la gracia de Dios para pensar y actuar rectamente. Entonces debemos de orar antes de decidir, ¿no? En esas decisiones importantes. La prudencia bíblica reconoce esa insuficiencia humana. La oración, eso es lo que nos hace reconocer que somos incapaces de muchas cosas. Nos debe de llevar a eso, a la dependencia de Dios en todo momento. Entonces, esto no significa correr delante del Señor, sino esperar su dirección con humildad, ¿no? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces tenemos que pedir esa sabiduría, ¿no? Pedirla, pero también veamos que es a través de la palabra como la obtenemos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otro punto de cómo ser prudente bíblicamente, ya vimos que es tener temor a Dios por encima de todo, orar antes de decidir y examina todo ante la luz de la palabra. La prudencia cristiana no se guía por impulsos, opiniones populares o conveniencias temporales, sino por la verdad revelada por Dios. Entonces debemos de examinarlo. Yo sé que a lo mejor se pudieran estar preguntando, entonces cualquier decisión voy a ir a la palabra, ¿no? Para tener esa sabiduría, tomar esas decisiones, tener ese discernimiento, necesitamos, dicen, llenar el depósito, ¿no? A través de su palabra. Siempre esos principios, su espíritu nos los va a recordar de esa manera sobrenatural, pero necesito aprenderlo, necesito conocerlo. De otra manera, dicen, no es por ósmosis, no me pongo aquí la Biblia y ya se pasó todo.
necesito estar expuesto a la palabra de Dios, ¿no? Durante la mañana, en el día, en el tiempo que me permita el Señor estar en esa comunión con Él, ¿no? En una lectura, en la meditación de su palabra, qué me está diciendo, qué me está mostrando. Decíamos, pues ya hay muchas Biblias de estudio en el cual te dan un pequeño camino ahí de esa interpretación, ¿no? O sea, ya tenemos muchas herramientas. Hay hermanos que tienen conocimiento aquí, ¿no? Entonces, es siempre a través de eso, o sea, es examinarlo a través, porque el mismo Espíritu nos va a llevar a discernir eso. Esta decisión no es correcta. Hace poco comentaba que me hacían el favor un tío de mi esposa de venir a verificar el carro. Entonces esta ocasión pues, lo rechazaron, ¿no? Y me dice, pues ahí lo pasan, te cobran 1,500. Les digo, y luego para el siguiente semestre otros 1,500. ¿Cuál es nuestra lógica? ¿No? Esa es la lógica, es el discernimiento que ya Dios te va. Sabes que estás violando un principio, ¿no? Pues estás siendo corrupto, estás corrompiendo a alguien al final del día. Pero luego me dice, entonces ¿qué tengo que hacer? Le digo, dice, pues tienes que cambiar el catalizador. ¿Cuánto sale? Pues tanto. Ya, ok, cambia. Me dice el que cambió el catalizador que te cobra 1,000 pesos para pasar. Digo, pero pues ya le cambié el catalizador, pues ya debe de pasar, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre al otro decirme, te voy a cobrar 1,000 pesos? Pero pues ya para eso lo cambié, ¿no? Entonces esa entra la prudencia, ¿no? Y llega muchas veces esa tentación, pues sí, así ya no vas tú, te evitas problemas, ¿no? Ya no tienes que ir a recibir malos tratos de los que están ahí verificando, porque así son. Pero ahí está la prudencia, pero empiezan siempre los principios de Dios, ¿no? Entonces debemos de evaluarlo en esas situaciones, es donde el Espíritu nos lleva a eso. Ya vemos lo que es correcto e incorrecto. Ese es un ejemplo ahí práctico, ¿no? Entonces, examinar toda la luz de la palabra. La prudencia cristiana no se guía por impulsos, opiniones populares o conveniencias temporales, ¿no? Entonces no debemos llevarnos por esos impulsos, sino de examinarlo por opiniones que tenga la gente. Es que la mayoría lo hace, ¿no? Pues sí, pero no implica en que Dios esté aceptando en sus principios. Entonces, antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esto honra a Dios? ¿Es coherente con la Escritura? ¿Me acerca o me aleja de la obediencia hacia el Señor? ¿No? Por eso decimos, no es por impulsos, porque muchas veces actuamos por impulsos. Hazlo, ¿no? No nos detenemos a pensar en muchas ocasiones. Como con las promociones, ¿no? Que salen, llévesela ahorita, y no somos prudentes, y ya lo compré, ¿no? Llega alguien y me ofrece, bien barato, me dan una cadenita de oro de 24 quilates, dame 1,000 pesos por ella. Pues está bien barata, es una ganga, y resulta que es un fraude, ¿no? Entonces no es prudente. Entonces, si nos vamos a eso terrenal, más terrenal, imagínense, entra otra parte, la avaricia, ¿no? Pero no estoy siendo prudente. Piensa en las consecuencias antes de actuar. El prudente no vive por impulsos, otra vez nos marca eso, sino que considera el fruto espiritual, moral y relacional de sus decisiones. Entonces, hay que pensar en las consecuencias, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo tomo esta decisión? Pero otra vez en términos de Dios, ¿va a honrar a Dios o nada más me va a satisfacer momentáneamente a mí en eso? Y dentro de esta parte pues entra muchas veces nuestro pecado, ¿no? Porque ¿qué me está satisfaciendo a mí? No estoy glorificando a Dios, no estoy siendo prudente, estoy pecando. Proverbios 22:3 que veíamos, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos, dice aquí de una manera práctica, a detenernos y pensar, si sigo este camino, ¿qué resultados va a producir en mi alma, mi familia, mi testimonio y en mi comunión con Dios? ¿Qué es lo que voy a ganar?
Y ahí es donde practicamos, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto hasta ahorita, esta prudencia, idea debe de venirnos a la mente, pues si yo me enojo más, tengo envidia, manipulo, o muchas veces me mantengo estático, no digo las cosas, soy imprudente porque hablo nada más por hablar, ¿no? No me pongo el filtro. Recordemos que por eso la lengua tiene una jaula, hermanos, los dientes, ahí manténganla encerrada, antes de poder decir algo, ¿no? Entonces debemos acostumbrarnos a eso, de tener y pensar si algo está en el camino. Hay ocasiones en las que quizás podemos pensar, pues hay decisiones rápidas, ¿no? Ahí sí Dios nos va a ayudar, ¿no? En ciertas situaciones, pero hasta eso el Señor tiene ese control, ¿no? Ya nos va a dar esa sabiduría para tomarla correctamente. Hay situaciones en las que lo puedes hacer. Aprende a guardar silencio cuando es necesario. Parte de la prudencia es parte de la prudencia está en saber cuándo hablar y cuándo callar. No toda verdad debe decirse de cualquier manera ni en cualquier momento. Es algo fuerte, pero es algo muy real. No siempre exactamente debemos de decirlo. Es que es correcto lo que estoy, pues sí, pero no es el momento indicado para decirle a alguien. A lo mejor esa persona está pasando un proceso difícil y aunque sea verdad algo, no vas a llegar y decirle porque vas a lastimarlo, ¿no? O sea, aparte de que no hay empatía, no hay prudencia. Y si uno puede justificar, pues es que eso dice la palabra, ¿no? Sí, pero no era el momento, ¿no? No era el momento. Dice Santiago 1:9, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿no? De aquí ahí es ese principio, ser tardo exactamente para oír, escuchar a las personas lo que están diciendo, también para hablarlo y para airarse, ¿no? Para enojarse. No debemos de hacerlo de esa manera. Veíamos en la parte de la ira este versículo que hace referencia a la palabra de Dios, ¿no? Que cuando predicas la palabra de Dios, muchos toman esa actitud, se enojan, hablan, se interrumpen y llegan a molestarse, ¿no? Porque la palabra los confronta, pero el principio puede aplicar también a la manera en que muchas veces nosotros debemos de guardar silencio, ¿no? Y eso es lo que en algunas consejerías de matrimonio les decimos, porque en un matrimonio cuando hay pleito, ni somos tardos para escuchar, perdón, prontos para oír, tardos para hablar, ni tardos para airarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues en un matrimonio siempre se enojan y se están culpando y se están diciendo y sacan todo, ¿no? Me hiciste y esto, y no hay esa prudencia tampoco en ninguno de las dos partes, ¿no? Sino al contrario, pronto empiezan a hablar ellos. Antes de responder en medio de una tensión, haz una pausa, ora en tu interior y pregúntale si tus palabras edificarán, corregirán con gracia o solo descargarán tu emoción. Que eso es lo que muchas veces sucede. Es que ahorita, no, ahorita se dice, ahorita que están calientes las cosas, hay que hacerlas y hay que decirlas. ¿Sí han escuchado esa frase? Ahorita, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Pero ya está tu emoción, ya no estás siendo prudente, ya no estás estando ecuánime, ¿no? Sereno, sino ya está la emoción. Es que si no lo hago ahorita, si no le digo ahorita, ya no va a haber momento. Ya actúa la emoción. Evita ocasiones de pecado. La prudencia no coquetea con el mal ni presume fortaleza carnal. Reconoce su debilidad y se aparta del peligro, ¿no? Dice primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie del mal, ¿no? Rechazarla, hacerlo a un lado, huir de eso. Una aplicación práctica para esto es identifica los contextos, conversaciones, hábitos o relaciones que te debilitan espiritualmente y toma medidas concretas para apartarte
de ellos con serenidad, ¿no? Del pecado. Por eso decíamos, la prudencia también entra para que nosotros no caigamos en ese pecado. Busca un consejo sabio. Dios muchas veces guía y protege por medio de hermanos maduros, pastores fieles y consejeros piadosos. Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, cuando enfrentes decisiones complejas, no te aísles, acércate a creyentes maduros que amen la verdad y pídeles orientación sincera y bíblica. Entonces, eso es lo que hay que muchas veces hacerlo, ¿no? Prudentemente. Igual retomando la parte de los matrimonios, ¿no? Les decimos a los matrimonios muchas veces, si ya platicaron alguna decisión, alguna situación que tienen que manejar y no están de acuerdo, sean prudentes y mejor tomen un consejo, porque no han llegado, no están de acuerdo, no están orando a lo mejor, para que no caigan y hagan otro más grande ese problema, ¿no? Entonces busquen ese consejo sabio. Bueno, vamos a dejarlo aquí, todavía hay otras partes de. Vamos a ver ejemplos bíblicos, es más rápido, de personas prudentes e imprudentes. El peligro de la imprudencia, vamos a revisarlo y pues ya una conclusión de eso, ¿no? Si Dios quiere, la siguiente semana. Entonces ahí, si van teniendo dudas, algún comentario, pónganlo en el buzón de sugerencias, no ahí nos avisan y vamos a orar, ¿no? Por favor. Bendito Dios, Padre nuestro, queremos agradecerte esta mañana porque nos has llevado a tu palabra, Señor, a recordarla, quizás en muchas cosas que ya conocíamos, pero que nos estás confirmando que debemos de ser prudentes, Señor, en nuestra manera de conducirnos. Principalmente, Padre, todo aquello que no dé testimonio adecuado de ti, que no te glorifique, Señor, que no te honre a través de nuestras vidas. Te pedimos que sea tu Espíritu el que en esos momentos en los cuales vamos a pasar, Señor, en tomar decisiones, sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra que nos lleve a recordar ese principio, ese mandato, Padre, en el cual pues debemos aplicar a nuestras vidas. Y si en algún momento llegamos también a caer, pues que seas tú el que nos lleve a arrepentimiento, a corregir y a transformar nuestro corazón, porque de ahí parte, Señor, muchas veces nuestra imprudencia, mis deseos, lo que necesito, no pensando en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que en nuestra imperfección, Padre, nos lleves a corregir y nos continúes llevando en esa santidad progresiva, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.